Entonces, ya está grabando, ahora sí. Buenas tardes otra vez a todos. Y hoy vamos a empezar ese tema del debugging, que es un tema muy importante que casi nunca se toca y pues que debemos darle la importancia que requiere, porque realmente cuando uno hace un programa, uno se gasta como 80% del tiempo arreglándolo y solamente 20% programando. Entonces, si uno logra tener herramientas que lo puedan guiar a uno más fácilmente hacia dónde están esos errores, entonces su tiempo va a ser mejor utilizado, básicamente. Entonces aquí lo que vamos a ver en el debugging primero es como una introducción de general, que es el debugging. El debugging no es simplemente como empezar a intentar cambios aleatorios en el código para ver cuándo funciona. Tiene, digamos, todo un fundamento, o sea, la programación es debugging, es encontrar errores y varias herramientas que vamos a utilizar nosotros que van a ir desde la consola hacia arriba. ¿Y por qué la consola otra vez? Porque de nuevo, ustedes si en algún momento tienen que hacer algún tipo de trabajo computacional en un clúster o algo así, pues se va a hacer remoto y van a tener que poder manejarse en una consola normalmente. Entonces esa es la idea y por eso es que vamos a ver este debugging, primero con un ejemplito y segundo, pues ya con una presentación y luego más ejemplos. Yo les quiero preguntar a ustedes directamente, ¿alguno de ustedes utilizó debugging en algún momento? ¿Alguien ha hecho debugging? Una herramienta que haya utilizado que les suene que como que eso servía para lo que estamos hablando. El No, Pues ahí Python, ¿cierto? ¿Cuál? Cuenten, cuenten. en Windows Studio, creo que es que se llama, pues ahí aparece el botón y hace algo parecido a compilar, pero no estoy seguro qué es. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien me habló de Python? el Python tutor no es para hacer debugging. El Python Tutor es para hacer un debugging. O sea que un debugging, bueno, digamos que el Python Tutor es un debugger, digámoslo así, y un debugger entonces es una herramienta que me permite hacer debugging. ¿Y qué es eso? ¿Qué es debugging? Debugging es buscar errores. Entonces imagínense que ustedes tienen un código que tiene un error y ese error sale de repente, digamos, cuando están ejecutando con ciertos parámetros y entonces ustedes quieren encontrar cuál es la causa. Una de las primeras cosas que uno hace cuando es muy novato, pues es empezar a imprimir en su código como acá voy, acá voy, acá voy, ¿sí? Como para ir buscando, que si uno quisiera ser eficiente debería hacerlo como una disección, ¿no? Como acá empiezo y acá termino. Y luego ir dividiendo por número de líneas eso o algo así como para tratar de detectar más rápidamente. Pero bueno, uno pone como acá voy, acá voy, acá voy, hasta que encuentra el punto, el último acá voy, en donde falla el programa. Y así uno va detectando poco a poco dónde va. Lo ideal de eso no es muy eficiente, sobre todo en códigos muy grandes y todas esas cosas. Lo ideal sería utilizar una herramienta como un debugger, ¿sí? Y un debugger, que podríamos definirlo simplemente como algo en donde ustedes eh, arrancan la ejecución de su código, pero ustedes le pueden decir que pare en un punto dado de la línea de su código. Entonces él identifica esa línea de su código en donde están las instrucciones, para ahí, y ustedes después pueden empezar a hacer esa ejecución paso a paso, e ir viendo qué pasa en su programa. Esa es la idea de un debugger. Y pues uno le puede poner esos breakpoints, se llaman esas pausas, se las pueden poner por línea de código, por función o incluso condicionales. Ustedes pueden decirle, venga, yo estoy corriendo este código gigantesco que no lo entiendo muy bien, pero hay una variable que es, no sé, la distancia entre dos cosas, pues que eso nunca debería ser negativa y me está saliendo negativa porque cuando calculo la raíz cuadrada me está dando un nan y bueno, ya sé que es porque me da la distancia negativa. Entonces, por favor, pare justo cuando esta variable sea negativa. Entonces, usted lo pone a correr y eso va a parar solamente cuando la variable es negativa. Entonces, es muy útil. Y hay muchas cosas más que se pueden hacer ahí. Y hay muchos tipos de debuggers, ¿sí? Hay debuggers que, pues como les digo, permiten como ir yendo en la ejecución e ir parando. Eso Visual Python le permite ver a uno. Y además uno puede ir visualizando las estructuras de datos que tiene ahí. Entonces uno puede visualizar los arreglos, cosas de ese estilo. Hay una herramienta viejísima que se llama DDD, pero es muy poderosa porque me permite en tiempo real, a medida que yo voy actualizando la ejecución de mi código, graficar en Genoplot los arreglos. Entonces, digamos, yo estoy tratando de entender una matriz gigantesca, pues es muy difícil uno estar, o sea, yo le puedo pedir a mi debugger que me imprima la matriz, pero pues detectar una fluctuación de algo que uno espera, pues es muy difícil en los datos. En cambio, si yo tengo una figura, yo sé que eso es como un seno y de repente apareció un numerito por allá y se me tira todo, pues es más fácil porque nosotros tenemos una corteza de procesamiento de imágenes muy poderosa.
Entonces es muy útil. Yo he encontrado que, digamos, en Visual Studio Code uno puede instalar algunas add-ons o con Python puede poner unas cosas extras en unos debuggers basados en Python, pero ninguno hace lo que hace DDD, porque DDD actualiza la gráfica a medida que yo le voy dando a mi debugger un paso nuevo, un paso nuevo, un paso nuevo. Yo tengo que, y se lo hace automáticamente, en cambio en los otros sistemas yo tengo que ir a decirle, venga, vuélvame a actualizar, vuélvame a mostrar, y pues ahí uno pierde un poco en ese flujo en donde uno está tratando de detectar cambios. Entonces DDD, aunque sea muy viejo y muy, pues como todos los viejos es, como todos nosotros los viejos es un poco, ¿cómo se dice? Chochero, digamos, en nuestro lenguaje español, que es como que yo hago las cosas como a mí me gustan y si no, pues no las hago y ya. DDD es más o menos así, si uno empieza como a torearlo, como a pedirle que haga otras cosas que como que él no hace, se traba y se apaga y se daña y se corrompe pues la configuración y se toca volver a empezar, pero cuando trabaja, trabaja muy bien. Como nosotros los viejos, que digamos en cierta forma uno tiene cierta experiencia, entonces cuando uno hace las cosas, pues procurará aplicar esa experiencia para hacerlo bien, que no es cierto del todo, ¿no? Uno ve personas mayores muy imprudentes manejando mal y no pensando en los demás, o sea que esa experiencia no existe. Entonces, ser viejo no es una garantía, pero sí más o menos es una condición necesaria para tener experiencia. Entonces, digamos que esa es la idea y si ustedes logran manejar estas herramientas GDB, DDD, o bueno, pero en general el concepto del debugger, no importa si sea en Visual Studio, en Client, lo que sea, si ustedes logran entender que hacer un debugging es muy importante y les va a llevar más rápidamente a encontrar problemas y a corregirlos y a evitarlos en el futuro, ustedes van a ser mejores programadores, van a ser mejores físicos computacionales, van a ser hasta mejores personas. Ya vamos a ver que eso también tiene que ver un poco con ese tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hay una presentación que tengo allá, de la que voy a hablar un poco antes, pero les quiero mostrar que hay muchas herramientas que nosotros en general no utilizamos y no nos damos cuenta que existen. Y el primer amigo del programador en C++ o en C, ¿cuál creen que es? ¿Qué es? ¿Cuál creen ustedes que es? No, no la soledad ni nada de esas cosas. ¿Cuál será como en el entorno de programación, cuál será el mejor amigo del programador? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Google. Google, sí, ese es uno de los mejores amigos. Google y a partir de Google uno llega a Stack Overflow, ¿cierto? Ya el celular se activó porque dije Google. Uno llega a Stack Overflow, ¿sí o no? Entonces esos son de los primeros amigos para uno buscar errores y hay mucha gente, muchos héroes anónimos que lo salvan a uno, aunque la peor es cuando uno busca en Stack Overflow y aparece la misma pregunta. Entonces, ¿por qué cuando hago X obtengo Y? ¿Cómo hago para resolverlo? Yo necesito que me dé Z. ¿Cuál es el error? Yo no encuentro esa misma pregunta en una pregunta en un foro de 2012 y uno entra allá y entonces la misma persona que hizo la pregunta se responde, ah, no, never mind, ya lo encontré. Y nunca ponen la berraca respuesta, nunca ponen la solución. Y entonces uno queda como en las mismas. Pero en general, en Stack Overflow ustedes van a encontrar, si saben preguntar, van a encontrar prácticamente la solución a casi todos sus problemas, ¿sí? Y hay un amigo también que es inmediato, que se llama el compilador. El compilador está ahí, el compilador es el que les traduce a ustedes. ¿No tengo nada acá? El compilador es el que les traduce a ustedes absolutamente todas las cosas que, que ustedes escriben en el programa para convertirlo en código ejecutable, pero el compilador tiene unas banderas que les permite a ustedes también detectar ciertos errores y ciertas cosas que, pues, digamos, podrían producirles a ustedes problemas. Los warnings son, por ejemplo, pues eso, advertencias. Oiga, venga, no haga eso, de pronto eso le puede generar un problema, ¿sí? Entonces el compilador también es uno de sus mejores amigos cuando ustedes van a trabajar en estas cosas. Entonces, bueno, voy a crear, me toca clonar el repositorio porque no lo tenía. Creo que la dirección es esta. No, esto es así. github.com/ el usuario / el repositorio. Listo. Entonces vamos a crear una carpetica para el día de hoy, simplemente porque hoy quiero empezar es como con un ejemplo. ¿Hoy qué día es? 26. Es increíble, ¿no? Ya van 3 meses de este año. Y lo vamos a llamar debugging 1. Ah,
Pero lo corrijo. Listo, sí, ahora sí. 2021, 26, debugging 1. Listo. No hay nada. Simplemente voy a abrir a crear un archivito rápido para hacerles a ustedes la muestra. Entonces, example debug.cpp. Va a empezar a molestar acá y que si quiero compilar vterm, que no sé qué cosas, me toca quitarle eso. Yo creo que durante Semana Santa voy a hacer una actualización de la máquina virtual para que ustedes vayan como guardando todo en repositorios remotos y eso por si quieren actualizar a la nueva máquina virtual. No voy a actualizar la máquina como tal, o sea, lo interno, sino toda la máquina. Construirla desde cero. Bueno, compile eso a ver si tantas ganas tiene. Entonces no la compile. IOS include. Vamos a decir que vamos a incluir IOStream. IOStream o su stream. Eso no existe. Y la función main. Voy a meter un par de cosas raras en este código. Entonces, por ejemplo, voy a definir int a igual std atoy argv1. ¿Ok? Int b. Int c igual a 1.0 sobre b. Y después vamos a imprimirlas. A. Entonces, el primer debugger es su cerebro. ¿Ustedes qué creen que pasará en este código? ¿Está bien? ¿Está mal? Hay que correrlo para ver qué pasa. Que B se define como cero, ¿no? Como no le pusimos nada. Puede ser como cero o como cualquier cosa, ¿no? El estándar no garantiza realmente el valor. Si quieren podemos hacerlo con un double. ¿Qué más? Ese es un error, que B no está inicializado, entonces no sabemos qué pasa ahí. Se trunca el entero. Se trunca el C, que es un entero. Si B es mayor que 1, entonces C siempre va a valer 0, ¿cierto? O sea, miren que aquí ya hay un montón de errores. Malos, mala programación. Entonces yo voy a compilar. Y si yo vengo y compilo, esto compiló. Entonces ustedes, ¿por qué me dicen que esto está mal si esto compila? ¿O es que compilar no basta? No, compilar no basta. Compilar no basta, ¿sí o no? Con que compile simplemente está diciendo, venga, usted escribe unas instrucciones que se adecúan a la gramática del lenguaje. Eso no tiene nada que ver con que el programa que usted escribió haga lo que usted quiere que haga. Primer error, segmentation fault. ¿Qué pasó ahí? No le puso un argumento. Ok, muy bien. Entonces, miren, la primera cosa es, yo le voy a decir al debugger, oiga, amigo, active unas banderitas de debugging. Le voy a poner la bandera "-g". Con eso lo que va a hacer es como poner unas anotaciones en el ejecutable y esas anotaciones me va a permitir a mí identificar la línea 8, en qué parte del ejecutable está. Miren, cuando yo lo compilo así, miremos el tamaño de a.out. Pesa 22K. Y cuando le pongo la banderita "-g", pesa 37K. O sea que tiene algo diferente, algo nuevo. Son esos símbolos de debugging, ¿sí? Que me va a permitir a mí identificar en qué línea está cometiéndose un error en mi ejecutable. Si yo quiero quitarle después eso, yo le utilizo el comando strip a.out y es el mismo, pero ahora mire, está delgaditico. Chévere poderlo aplicar en la realidad, ¿no? Me aplico el comando strip y me da el gas. Pero no funciona. El único strip que se puede hacer es quitarse la ropa, como dice ahí. Entonces, digamos que, bueno, aprendimos una nueva banderita, "-g". ¿Y para qué me sirve "-g"? Cuando yo ejecute a.out así otra vez, me dio la misma, ¿sí? Me dio exactamente lo mismo, pero por primera vez, creo yo, vamos a ver nuestro debugger en la consola primero. Se llama GDB, de GNU, debugger. Entonces, para ejecutar el debugger, simplemente le decimos, oiga, yo quiero, señor debugger, ayúdeme con este comando. Me ponen la ruta, le dan enter
Y entonces ahí sale, este es GDB 10.1. Y yo le puedo poner la letra L para que él me diga en dónde estoy, más o menos me imprime el código fuente. Y entonces yo le voy a decir, oiga, señor GDB, yo quiero como que me ponga un breakpoint. Voy a ponerle a ustedes breakpoint, pero como la vida es corta, entonces solo BR. Y le vamos a decir que queremos un breakpoint en la línea 6. ¿Sí? Y entonces él me dice, miren, acabo de crear un breakpoint en este archivo en la línea 6. Aquí le pongo release, creo que es. Siempre se me olvida. No haga nada de eso. Entonces yo ahora lo puedo ejecutar. Le hago run. Y cuando le hago run, miren que llegó a la línea 6 y paró. Paró la ejecución. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo aquí, cuando él paró, yo puedo entonces preguntarle, oiga, ¿cuánto vale la variable A? Entonces él me dice, pues ahorita tiene valor 0 porque ese fue el que se puso por defecto. Yo le puedo preguntar cuánto vale argb, pero como eso es un arreglo raro, yo le voy a preguntar, ¿qué hay en argb0? Entonces él me dice, en argb0 está toda esta ruta, mire, es la ruta de mi ejecutable. Y le voy a preguntar, ¿qué hay en argb1? Y él me dice, eso no tiene ninguna dirección de memoria, eso no tiene nada. Porque si le pregunto a argb2, ¿sí? Mire que hay otras cosas acá. Estoy viendo otras variables del entorno, ¿sí ven? Y yo puedo leer, todas estas variables de entorno se le están pasando a mi ejecutable, pero yo en mi ejecutable como tal, yo solamente puedo acceder a las que yo escribo en la consola, ¿listo? Entonces esto es un error ahí. No me he dado cuenta de esto, que me podía meter en otras variables. Así es que uno puede como empezar a sacar información, ¿no? Con un programa tonto, sacar información del entorno. A ver si le pongo así. Mire, yo estoy leyendo un montón de información de la memoria RAM que no tiene nada que ver con mi código. Bueno, bueno. Pero esto, digamos, si los programas están bien, estas variables de entorno son públicas y entonces ninguno debería estar mostrando ahí contraseñas ni nada de eso. Hay un problema en Windows por allá en una vaina que tiene varios dominios que sí guarda las contraseñas en memoria y esa es una de las bases de los exploits que se utilizan en Windows. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento, ni nunca. Eh, entonces, yo le puedo pedir que me imprima las variables, también le puedo pedir que me diga cuánto es B, por ejemplo. Miren que B tiene un valor basura, que es 6.9 por 10 a la menos 310. Recuerden que B no está inicializado. Acá, ¿sí lo ven? Entonces no está inicializado, entonces tiene un valor basura. Y también pues yo le puedo preguntar cuánto es C. Que lo pone en cero, pues normalmente los enteros los pone en cero, pero no está garantizado eso. ¿Listo? No está garantizado. ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué creen que pasará cuando yo haga 1 sobre B? 1 sobre 10 a la menos 310. Profe, disculpe si usted había parado en la línea 6, porque le aparecen B y C. Porque B y C de todas maneras ya tienen que estar guardados en memoria. Digamos que uno no va como, si estoy en la 6, no es que ahí declaro A y entonces el compilador ahí pide la memoria y luego ahí declaro a B. No. Cuando ustedes compilan un código y cuando lo ejecutan, en cada función, el compilador pone la información de cuántas variables necesita y de qué tipo. Entonces se guarda toda esta, se reserva esta memoria de una vez para que puedan después irle asignándosele valores. Entonces las variables existen desde el principio, Listo. porque son estáticas, están en el stack. Ese es otro concepto que ustedes debieron haber visto en la programación, el stack y el heap. Bueno, entonces yo ahora le puedo dar next, y entonces él está parado en la 6, y con next va a pasar a la 7. Pero obviamente aquí nos botó un error, ¿sí ven? Program receive signal 6F, segmentation fault, pues porque nosotros no ejecutamos bien nuestro código. Y lo bueno es que yo podría hacer esto, le puedo preguntar where. Y cuando le pregunté where, en dónde ocurrió, pues él me va a decir en la línea 6. Usted en la línea 6 tuvo un error, entonces digamos que con el debugger yo puedo ir rápidamente a la línea. Pero pues ustedes dicen, pero pues ya se sabía porque estamos en la línea 6. Pero bueno, entonces yo voy a salirme, voy a volver a entrar al debugger. Y entonces miren que le voy a volver a decir run, sin ponerle ningún breakpoint. Y entonces él llegó al error, ¿sí lo ven? Llegó al error y yo le pregunto, oigan, ¿dónde ocurrió ese error? Y entonces me dicen la línea 6. O sea que yo puedo rápidamente identificar esos posibles segmentation faults, en qué líneas se están ejecutando. Pues este código es muy sencillo, pero estamos hablando de códigos mucho más grandes. En qué líneas están ocurriendo estos segmentation faults utilizando la compilación con "-g" y el comando where en GBB. Eso es lo primero. Voy a salirme, voy a volver a entrar. No tiene que hacerlo siempre.
pueden volver a escribir run y ya. Pero ahora sí lo voy a ejecutar con un valor. Te lo voy a decir, quiero que esto sea 89.7. Y terminó. Como ustedes pueden ver, ahí terminó. Entonces veamos este código. El A debería valer, ¿qué fue lo que yo le escribí? 89.7. Entonces aquí yo estoy imprimiendo A. Entonces él está convirtiendo 89.7 en un entero. Y eso lo convierte acá. Entonces miren el 89.7 en lo que quedó. ¿Sí ven que quedó en un 9.7? ¿Eso tiene sentido? Ah, no, perdón. 89.7 es la ejecución hasta aquí, ¿cierto? Si eso no tiene sentido, ya, así, se ve mejor. Run y el argumento. Entonces dice, estoy ejecutando todo este comando con este argumento. Entonces me quedó que A vale 89. ¿Eso tiene sentido o no? 89.7 se convirtió en entero, se trunca, queda solo 89, entonces A quedó en 89. B no está inicializado, entonces quedan 6.95 por 10 a la menos 310. Bueno, queda en ese valor basura. Y luego C quedó en este valor. ¿Qué pasó con C? ¿Por qué quedó en un número negativo? ¿De dónde salió ese menos? ¿Qué pasó? Pues hizo overflow, ¿no? Hizo un overflow. Ajá. O sea, 1 sobre 6 por 10 a la menos 310 me da, digamos, 10 a la 310. Y eso yo no lo puedo representar en un número entero. ¿Pero por qué se convirtió en negativo? Un overflow no debería Era que utilizaba los negativos para representar números muy grandes, ¿no? Exacto, o sea, en los números flotantes el overflow se representa en un int, como vimos hace un rato, pero en otras clases, pero en los números enteros lo que hace es tratar de llenar todos los bits e incluso llena el bit del signo y entonces se nos convierte en un número muy grande negativo. Entonces, como pueden ver, es un código horrible, pues compila, pero tiene un montón de errores, ¿sí? ¿Qué más podríamos haber hecho para que el compilador nos ayudara? Ya le pedimos una ayuda, pero utilizamos una herramienta llamada el debugger. El debugger también se puede poner en unos modos un poquito más bonitos, en los TUI. Entonces aquí me dice que haga return, listo. Y entonces en este modo voy a agrandar esto más, pues me está mostrando como el código fuente arriba y me está mostrando abajo el debugger. Entonces yo también pues le puedo decir, bueno, run con 98.7. Pero antes de eso voy a poner un breakpoint. Entonces, breakpoint en la línea 6. Entonces, miren que aquí me aparece el símbolo del breakpoint. Ahora si le digo run 98.7. Y miren que él paró. ¿Sí ven? Él paró en ese breakpoint y me lo está mostrando. Entonces, este es un poquito más bonito, ¿no? Porque me está diciendo en dónde está. Yo le puedo decir, por ejemplo, que me haga un display de una variable. No sé si aquí esto funcione. Y entonces le voy a decir next. Entonces, miren lo que pasa. Cuando hago next, el paso a la siguiente, pues la línea 7 es una declaración, realmente no es una ejecución de una instrucción. Y pasamos a la línea 8 y él me sigue mostrando el valor ahora que tiene mi variable A. Yo, por ejemplo, le puedo decir, oiga, vigile la variable C, ¿sí? Entonces él va a estar vigilando, puede ser para escritura o lectura solamente, a la variable C y me va a avisar cuando esa variable cambie. Entonces le hago next, ahí cambió, ¿sí? Entonces por eso mire que él me está diciendo, oiga, como aquí cambió la variable C, y usted me había dicho que la revisara, que la vigilara. Entonces el valor que tenía originalmente era 2 y ahora cambió a este valor, no sé cuánto. Y el A me lo sigue haciendo el display. Y luego pues simplemente le hago next, next, next. Y hay una cosa, hay una diferencia entre poner next y hay una diferencia entre poner next y poner step. Con next, ustedes simplemente le dicen ejecute esa línea y pase a la siguiente. Con step, lo que le dicen es, si esa línea es una función, métame dentro de esa función. Esa es la diferencia. Si yo le hago aquí step, pues digamos que no son funciones que estemos llamando nosotros, entonces no pasa nada. Pero si es una función que estuviéramos llamando nosotros, entonces sí pasaría algo. Entonces esta es una versión un poco mejorada de nuestro debugger. Es más, Emacs también tiene un debugger. Yo escribo escapex gdb y entonces me preguntaba, Profe, ¿quiere que, señor? y digamos cuando, por ejemplo, cuando se está metido en un ciclo que tiene muchísimos pasos, ¿uno cómo hace para adelantar eso? Tú le puedes decir, ignore este breakpoint por Ok, gracias. listos.
Entonces, miren que aquí abajo me está preguntando, ¿quiere que lo ejecute como gdb menos no sé qué a punto out? Pues sí, es el comando. Entonces me sale, miren, me sale gdb aquí. Yo le puedo activar una bandera que se llama gdb many windows para que me cree muchas windows, muchas ventanas. Y entonces aquí yo tengo, miren, en esta parte de arriba tengo el gdb, aquí abajo está el código, y él me va a ir mostrando cosas también de los registros, del assembler, de un montón de cosas más. Entonces de nuevo puedo poner un breakpoint en la línea 6. Profe, Entonces miren que aquí ¿puedo me está... interrumpir un instante? Sí, vamos a ver si sí sirve, pero me la está aumentando solo en una parte, entonces puedo aumentarla por ventana, ¿listo? Me va a pasar acá. Entonces observen que cuando yo creo un breakpoint, él me marca aquí con un símbolo rojito, me está marcando que hay un breakpoint, y además aquí abajo a la derecha me está poniendo una lista de los breakpoints en donde están y todo ese tipo de cosas. La voy a poner un poquito más chiquita para que se vea completa. Ustedes pueden poner varios breakpoints, obviamente. Breakpoint, digamos, en la línea 9. Y aquí aparece la lista. Y ahora yo le puedo run 0.98. Y entonces observen que ahora aparece más información. Miren que cuando llegamos al primer breakpoint, que está aquí, y eso está en blanquito, aquí me aparecen las variables locales. C que está por defecto en 0, B que está por defecto en esto, A que está por defecto en 0, ¿sí? Y yo puedo también pedirle que me imprima la dirección de memoria, por ejemplo. Yo podría pedirle, oiga, dígame cuál es la dirección de memoria de A. Entonces ahí está la dirección de memoria de A, o la dirección de memoria de B, ¿sí? Puedo hacer varias cosas, puedo modificar. De hecho, incluso yo podría decirle, oiga, yo quiero, bueno, hagan next. Le voy a decir que me haga un display de A. Entonces miren que A en este momento vale 0 y yo le puedo decir, oiga, yo quiero que A valga, no, bueno, menos 10. Creo que es A, set A. No me acuerdo. Vamos a ver qué nos dice. Sí, ambiguous, a menos 10. Creo que es con set A igual 10. Ah, se me olvidó. Bueno, no me acuerdo, porque no tenía preparado esta parte, tenía preparada la presentación. Pero hay una forma que yo le puedo decir que me cambie los valores de mis variables y ver cómo se comporta mi código de ahí en adelante. Entonces, bueno, le puedo dar next, le puedo dar continue para que siga hasta que termine. Y al final, pues aquí me sale lo que imprime, si hubo errores o no, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es también lo que se puede hacer en Emacs. Voy a cerrar Emacs completamente. Y hay otra interfaz que podemos utilizar para GDB, que es el que yo les hablaba, DDD. Yo le puedo hacer así, DDD a punto out. Y aquí está DDD, y este se parece un poco al Python Tutor. Bueno, gracias, gracias. Después me toca mirar cómo aumentar la fuente, qué pena con ustedes, pero es que no he podido, no le he mirado eso y no he encontrado bien cómo hacerlo. Entonces, de nuevo, aquí tenemos GDB y aquí tenemos nuestro código. Y ustedes aquí pueden poner los breakpoints con el mouse o con los comandos de GDB. Lo chévere es que si ustedes ponen con el mouse, miren, se me murió. ¿Qué pasó? Ah, no. Algo pasó ahí. Si ustedes lo ponen con el mouse, por ejemplo, si ustedes le ponen clic derecho set breakpoint, aquí abajo les sale el comando que debieron haber escrito en GDB. O sea, uno también puede aprender GDB con esto. ¿Cómo entré a GDB desde Emacs? Escape X GDB. Entonces, miren, yo puedo venir acá a darle run o darle aquí abajo run. ¿Sí? Y aquí me dice que tenemos un segmentation fault, obviamente. Entonces tenemos que ejecutarlo bien. Tenemos que decirle run 9.8. Le doy enter. Y ya llegamos al breakpoint. Observen, si alcanzan a verlo en su pantalla, aquí hay una flecha verde. Esa es la flecha de la ejecución. ¿Qué cosas puedo hacer extras acá? Yo puedo, por ejemplo, ponerme aquí y decirle, oiga, yo quiero que me haga un display. Entonces ahora me va a aparecer aquí un display de la variable A. Y yo también podría pedirle, por ejemplo, otras cosas. Puedo decirle new display que me lo ponga en binario, por ejemplo, que me muestre el patrón binario. Puedo decirle también que me haga un display de la variable C. Entonces le doy display, ¿sí? Le doy clic derecho acá, display C. Y también, si ustedes quieren ver los patrones binarios, también, pues también se puede hacer, también.
se les tiene. Bueno, entonces miren que yo le puedo decir entonces next, acá, le puedo decir next o aquí abajo le puedo escribir next. Yo le doy next y ahí va cambiando. Si ven que cuando pasó por C, entonces él me está diciendo ahora C vale todo esto y observen que el valor de C en binario pues es precisamente el del signo activado y un montón de bits en ceros ahí que representa pues este número acá binario cuando ya no se pone a estudiar esas representaciones. Entonces eso es un poquito más gráfico, ¿sí? Es un poquito más gráfico y pues voy a aprovechar para mostrarles a ustedes una cosa con DDD. Voy a meterme al código y voy a crear un arreglo de 100 elementos inicializados todos en cero. Luego voy a utilizar un for automático para cambiarle los valores. Entonces for auto val in, y esto lo hago a propósito. Yo espero que muchos de ustedes se pierdan viendo este for. No todos, porque se molesta, ¿verdad? No todos porque los que vieron programación conmigo tienen que recordar este tipo de loops. Sí, profe, pero escribió Uto. Sí, eso, autoval. Entonces estoy sacando cada uno de los valores, pero no es automático. Cada uno de los valores dentro de mi arreglo, los estoy sacando de mi arreglo data, no tengo que ponerle los tamaños ni nada. Y le voy a decir que ese valor lo cambia a algo. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que sea que todos están inicializados en ceros. Entonces vamos a hacer más bien un truco. Voy a poner aquí un contador. Y vamos a decirle que esta vaina sea st de seno de ii y luego que lo aumente. Así que es como hacer con el índice, ¿no? Pero bueno, no importa. Y necesito ACMAT. Entonces con esto estoy cambiando mi arreglo data. Y vamos a ver qué significa eso acá en nuestro código. Entonces vamos a compilar. Más menos g example. Y ahora lo vamos a abrir con DDD. Listo. Vamos a poner un breakpoint, digamos aquí cuando entre. Y le vamos a decir, bueno, listo, adelante, run. Y pues obviamente la embarramos, ¿no? ¿Por qué la embarré? Porque lo ejecuté sin haberle puesto un valor para... Entonces vamos a hacerle otra vez run 0.98. Y me va a preguntar qué... Ah, no le preguntó nada, simplemente arrancó. Y le voy a decir que me haga un... A ver, podemos hacer lo siguiente. Miren que le puedo decir que me haga un display de estos datos. Entonces aquí está mostrando los datos y miren que por defecto, como es un arreglo estático porque tiene tamaño fijo, entonces miren que él pues llena de lo que tenga la memoria ahí, entonces miren, tiene unos números rarísimos, ¿no? 0000, menos nan, 10 a la más 180, menos 317, o sea, ustedes nunca se confíen con que esos valores se van a inicializar en cero, porque pues el patrón de memoria en la RAM es aleatorio en el momento que ustedes ejecutan esto. Entonces lo que represente ese número, esos bits en números, pues son locuras. Entonces eso es lo que tenemos ahorita. Voy a darle next, 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 next. Y ahora data está empezando a cambiar. Miren que está empezando a cambiar. Y ahí van apareciendo nuestros daticos. Entonces esto era lo que preguntaba, ¿no? Creo que era Alejandro, no me acuerdo. Si esto es un... Si esto es un qué, si esto es un loop que se demora tanto, ¿cómo puedo hacer yo para que sea más rápido? ¿Sí? Pero antes de ir a eso, quiero mostrarles otra cosa súper interesante. Vamos a ver si me funciona. Voy a venir acá, lo voy a seleccionar y miren que aquí arriba se me activan varias cosas que puedo hacer, el display y el watch, ¿sí? Pero hay uno que dice plot. Entonces yo lo voy a tocar.
Vamos a ver si funciona, si no me toca hacer una cosa extra. Ya debería haber funcionado. Entonces me toca cambiar algo y es bueno que quede grabado para que no se nos olvide. Tengo que venir a las... Bien, ya se murió, ¿sí? Se puso bravo. Voy a venir aquí a las preferencias. Y aquí en Helpers, esas son las cosas que ayudan. Le voy a decir que la ventana no sea built-in, sino que sea externa. Va a ser con plot, va a ser todo esto en el comando de genoplot, pero que sea una ventana externa. Y le doy OK. Listo. Voy a poner otra vez mi breakpoint. Voy a decirle que este man me le haga un display, pero también... Ah, bueno, como no he empezado a correr, entonces dice que todavía no existe ese símbolo. Entonces tengo que escribirle run, 87, lo que sea. Entonces ya existe, entonces le voy a decir que me haga un display para que me salga acá, pero además quiero que me haga un plot. Entonces aquí está la gráfica de mi arreglo. Bueno, aquí. Tranquilo, no te pongas bravo. Entonces aquí están, estos mismos datos están aquí graficados. ¿Listo? Y pues obviamente tiene unos valores completamente absurdos. Vamos a darle next. Next, next, next. Y miren que nuestra grafiquita, cuando empecé, cuando lo declaré aquí, todos quedaron en cero. O sea, aquí se inicializó. Entonces miren que, bueno, aquí dice que 0%, pero acá pues salen visualizados todos en tiempo real, ¿no? A medida que yo hago el next. No tengo que dar más instrucciones de plot ni nada de eso. Y miren que a medida que yo le hago next, 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 ¿qué está pasando? Si ustedes se dan cuenta, nuestros datos están cambiando. Entonces vamos a decirle haciendo next. Tengo que hacer dos veces next, porque un next es de la instrucción y otro next es del for. Esto lo tengo que hacer 100 veces, ¿no? Entonces me tocaría más bien ignorarlo, ¿cierto? Es que no me acuerdo la sintaxis. Y bueno, al final aquí nos va a aparecer a nosotros la gráfica de nuestro arreglo. Y también podemos graficar en 2 dimensiones. Hacer un S-plot. O sea, cuando queramos graficar una matriz. Y por esta razón, estas visualizaciones son muy útiles. Esto es lo que uno ve también en el Python Tutor, para las personas que lo habían nombrado. Estas cosas son las que uno ve también allá, unas visualizaciones un poco más bonitas, y depende de la estructura de datos, si son con punteros o algo así, pues le muestra uno las flechitas, que se enlaza una con la otra, y que no sé qué cosas. Entonces, así uno puede detectar más rápidamente los errores. ¿Listo? Esa es como la gran idea final. Y nosotros lo que vamos a hacer es ver ya más a profundidad, con más códigos, cómo utilizar estas herramientas y cómo utilizar otro par de herramientas extras que verifican también que utilicemos bien la memoria. Una se llama Valgrind y no, creo que esa es la última que vamos a mirar. Lo ideal es que al final ustedes cuando ejecuten un código lo pasen por Valgrind y él les muestra que no tienen errores. Y si en algún momento les sale algún error, utilicen los debuggers para encontrarlos lo más rápido posible. Esa es como la idea, ¿ok? Esto fue un overview muy, muy rápido de lo que podemos hacer. Y hay otra herramienta que tampoco hemos tocado hasta ahora. Creo que me pasó lo que le pasa a algunos de ustedes, ¿no? Que se traba la pantalla. Sí, alguien me decía que se le queda como completamente congelada. ¿A alguien le había pasado que se le congelaba completamente la pantalla de la máquina virtual? Aló, ¿están ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. ¿No les había pasado eso, que se congelaba completamente la máquina virtual, la Pues, pantalla? digamos, a mí me pasó, pero cuando estaba instalando, profe. Pero pues yo suponía que era normal, por lo que, pues, no sé, estaba como haciendo muchos procesos. Mm, Pues, o sea, el arreglo, como les dije en el examen, pues es, miren, yo lo que hice fue cambiar como de tamaño de pantalla y ya con eso volvió a funcionar bien, ¿sí? No sé qué será, no importa, pero lo importante es que simplemente cambiamos de chiquito a grande, o sea, se la redimensionan y se despierta. Bueno, yo voy a cerrar DDD. Como les digo, después lo vamos a ver en más detalle. Es importante esa configuración de DDD para que el GNUplot salga bien. Y una última cosa es que yo les había dicho que el compilador era su amigo.
¿sí? Con menos G, pero hay más cosas. ¿Alguien recuerda otras banderas que nos servían en programación para detectar errores de forma temprana? Los sanitizers. El sanitizer. Sanitizer. Sí, señores. Hay unas banderitas que lo que hacen es como linkear unas librerías que son muy livianas y rápidas con nuestros códigos y que permiten verificar errores en tiempo de ejecución. Se llaman los sanitizers. Yo simplemente las activo escribiendo esto. Entonces yo podría ponerle, por ejemplo, "-f sanitize address", para que si yo me salgo en algún momento de mis arreglos, él me avise. Miren una cosa acá. Yo puedo hacer esto. Cout de data -1. ¿Esto tiene sentido? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dicen? ¿Esto compilará? Profe, creo que puso data y creo que los puso cambiados. Ay, sí. Ahora sí. ¿Esto tiene sentido? No, señor. ¿Esto es correcto? Tampoco. ¿Qué pasará? Esto es muy interesante. Ya van a ver ustedes qué significa esto. ¿Qué pasará cuando yo compile esto? Vamos a dejarlo sin el sanitizer. Eso compila. Eso compila. Es increíble, eso no debería compilar. Pero es que se me mandó a restringir al programador. O sea, si ustedes pusieron data de -1, se supone que ustedes saben lo que están haciendo. Que ese es el gran problema. Uno no sabe lo que está haciendo, entonces por eso no le salen bien los programas. El compilador confía demasiado en nosotros. Uno le puede poner al compilador de pronto que active las banderas de warnings. Entonces miren que los warnings son útiles. Él compila de todas maneras, un warning no es un error, a menos que uno le diga, conviértame todos los warnings en errores. Él me dice, oiga, usted está utilizando B que no está inicializado en esta línea. Eso puede ser útil, listo, utilizar los warnings. El problema es cuando los warnings vienen por allá de Armadillo o de Eigen. No, por allá Eigen, por allá dentro un warning. Nosotros no podemos meternos allá. Nosotros solamente podemos pues tratar como arreglar los warnings de los códigos que producimos nosotros mismos. Entonces miren que esto yo lo voy a quitarle incluso el warning. Otra bandera útil, el warning. Lo voy a ejecutar. Esta vaina imprimió. ¿Y qué fue lo que imprimió? Para Pues, que vean esto. Señor. ¿era una pregunta? Sí, es una pregunta para ustedes. ¿Qué esos valores qué serán? Porque están por fuera del arreglo. Son los valores aledaños al arreglo. Aledaños al arreglo, que de pronto puedan coincidir con esta variable d en algún momento que acabo de declarar. Vamos a ver. Ah, pero no la estoy imprimiendo. Esperen, quietos, quietos. Pero no salió, ¿no? Eso no está garantizado, que sea ese valor exacto, que todo eso quede contigo en memoria. No, son valores aledaños y no tienen nada que ver con las variables que quedaron declaradas, digamos, cercanas a nuestro arreglo. De todas maneras, quiero hacer el ensayo. Quiero declarar aquí otra variable. Y la voy a imprimir. Vamos a compilar. Miren que todo esto compila. Y es un asco de código. Miren, ahora sí salió. Yo declaré una variable aquí, después de mi arreglo, que valía 1.98. Mi arreglo va desde 0 hasta 99, los índices. Y yo aquí estoy imprimiendo data de 100. Y mi data de 100, ¿quién es? E. Pero yo estoy accediendo a E a través del arreglo data. Eso es un error típico y que no se detecta y que es gravísimo porque no se detecta, mi código funciona, calcula promedios y todo. Yo estoy leyendo variables alrededor del arreglo que no debería leer. Eso es un error que debería manifestarse con un gran escándalo. ¿Sí?
¿Cómo podríamos detectarlo? Valgrind nos va a ayudar, pero también los sanitizers. Entonces yo, por ejemplo, ahora sí voy a compilar con esa otra bandera de ayuda. Sanitize igual a address. Esa es la primera. Hay varias, hay muchas. Y voy a ejecutar exactamente lo mismo. Y miren que ahora pasó algo. Salió un gran error. Eso es lo que yo necesito, que grite, que se escandalice, que me muestre un error. Yo no necesito que se quede callado botándome datos erróneos. Entonces aquí está diciendo stack buffer underflow. En tal línea en tal parte de la memoria. Porque esto que tenemos acá es un buffer overflow. Estamos saliéndonos, o sea, a través de data, que es un puntero finalmente, estamos tratando de acceder a una posición en donde no deberíamos estar. De hecho, miren que Emacs con todo este rollo, esos mensajitos abajo nos está diciendo, el array index de 100 está más allá de los arrays que debería tener este arreglo. Sí, o sea, por todo lado nos está haciendo el escándalo, pero uno no siempre ve esto. Entonces aquí está el overflow porque nos estamos saliendo un índice más adelante. Aquí incluso está mostrándonos cómo está la memoria RAM en ese momento. Entonces dice, usted viene por estos bloques acá y usted se salió a este bloque en donde no debería poder. Bueno, hay otras cosas para poder leer allá adentro. Yo no, realmente nunca he tenido que meterme a leer algo tan abajo, ¿sí? De hecho, aquí les está diciendo a ustedes, el memory access tiene un offset de 24 underflows. Ah, bueno, aquí es otra cosa, no underflow de la variable. Eh, el address es lo que tiene stack, no sé qué. Bueno, aquí no está. Y como ustedes compilaron con "-g", miren que él les está botando aquí un par de información. La línea 5 les está diciendo, bueno, que aquí está la función main. Y que dentro de la función main, cuando ustedes entran allá en la línea 25, observen la línea 25, él está detectando los dos errores, miren. La línea 25 es antes, y de hecho se está muriendo en el primer error que encuentra, él no está detectando el error del data 100. Entonces él está diciendo, oiga, no, usted está tratando de meterse en una dirección de memoria a la que no puede acceder a través de data. Y esto es lo que uno necesita, que el programa se muera. A mí no me sirven de nada programas que no se mueren, pero que me botan datos erróneos porque están calculando mal las cosas. Yo necesito esos programas que se mueran con el mayor escándalo posible para poder corregir su error. Hay otros sanitizers. Uno que es de comportamiento indefinido, creo. Yo no me acuerdo, había otro tercero que usábamos mucho, pero no me acuerdo en este momento cuál era. Vamos a ver si este es el mismo. Miren que yo le puse undefined. Stack buffer overflow. Ah, no, espérense. Si es este, sí. Stack buffer overflow, no sé qué, bla, bla, bla. La línea 5, la 25. Sí, es el mismo. Por ejemplo, Sanitizer, como pueden darse cuenta, no detectó esto. Entonces, no es que haya una herramienta que detecta todo. Vamos a empezar a ver que lo que tenemos que hacer es empezar a compilar con Sanitizer. Ah, bueno, ahí está el otro. Entonces, es Sign Integer Overflow. Gracias, Nicole. Entonces hay muchos sanitizers, pero la idea es esta, que ustedes deben empezarse a acostumbrar a compilar con varias flags, los sanitizers, utilizarlos, y verificar sus códigos con Valgrind, que lo vamos a ver después, y además, cuando tengan errores, pues saber utilizar las herramientas de debugging como GDB, DDD o el debugger de Visual Studio, lo que sea, pero saberlas utilizar. Y hay una cosa que viene después. Una vez yo haya encontrado ese error y haya pensado por qué lo cometí, por cómo puedo evitar que vuelva a pasar, que eso es un proceso que uno también debe hacer en su vida, ¿no? Cuando comete un error, entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa fundamental de esto? ¿Cómo puedo evitar volver a ocurrir? Eso se llama experiencia. La experiencia es tratar de evitar cometer los mismos errores, solamente cometer errores nuevos. Si uno no tiene experiencia, si no aprende sus errores, uno comete los errores nuevos inevitables más los errores viejos, o sea, es terrible. Y entonces, para asegurarnos de no volver a cometer el mismo error en el futuro, tenemos que crear test. Tenemos que crear funciones que incluyan esos errores que encontramos y verifiquen que no los volvimos a meter después. Entonces, toda esa parte es como la parte de programar bien, corregir errores y asegurarse que no vuelven a pasar. Y eso es lo que viene después. Entonces, listo. Feliz descanso, que estén muy bien, cuídense. Viene otro pico. Entonces, por favor, cuídense ustedes y sus familias. Si no les ha dado COVID, el COVID está cerca. Yo he visto cómo se ha ido acercando, ya conozco una persona que está mal, lastimosamente, muy triste y todo.
Y si ya les dio, de todas maneras tienen que cubrirse y tienen que taparse porque así ustedes queden medio inmunes, que no es para siempre, ¿no? Pueden contagiar a otros. Si hay transmisibilidad de personas inmunes. Entonces, por favor, hay que cuidar a los demás. Esto es un problema social, ¿sí? Chao, chicos. Gracias por su atención. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén Profe, muy bien. Hasta luego, profe, gracias. compañero, hace una pregunta ¿En dónde? en el anónimo. Espérate, miro. Ya no sé ni dónde está esto. Al final de la clase podría contarnos un poco sobre los proyectos, viendo lo que sea, si lo usé a la siguiente área, dado que es un grupo de 5 con un tema que nos da, no sé si para enviar una Semana Santa, como para ir hablando. Sí, yo voy a preparar los proyectos precisamente para enviárselos tan pronto vuelvan de Semana Santa, y ahí resolvemos las dudas. En ese momento, básicamente como es un proyecto intermedio, todos van a hacer el mismo proyecto. Eso es simplemente para aprender cómo hacer un proyecto. Y entonces lo discutiremos en la semana que le sigue a Semana Santa. Y había otra que era, podemos ver algún método de simulación como Monte Carlo. Mm, de pronto hacia el final podríamos verlo como una aplicación de la programación paralela. Podríamos verlo ahí cuando veamos threads, pero como nosotros estamos, o sea, de verdad que al final se van a dar cuenta que el tiempo no nos alcanza para ver bien programación distribuida y esas cosas. Todo es muy por encima. Entonces no lo prometo. De pronto lo va a pensar para cuando estemos viendo los threads originales, hacer algo de Monte Carlo en paralelo. Podríamos pensarlo ahí, pero no es seguro. Hasta pronto, que estén muy bien.